La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presenta Aliento del Cielo, con el pastor y conferencista internacional Giovanni González. Libro de Isaías, hay una palabra bien, pero bien especial, capítulo 57, versículo número 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y para qué Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu? Lo dice el texto: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dimos inicio a esta serie que tiene que ver con el quebrantamiento y hablamos varios aspectos. Hablamos, por ejemplo, de que el quebrantamiento es la clave para poder ver la manifestación de lo que Dios ha establecido para nosotros. Dijimos que para poder ver en nuestras vidas una manifestación del poder de Dios se requiere quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, jamás y nunca vamos a poder ver manifestaciones de promoción. Nosotros queremos promoción, pero no queremos proceso. Y el proceso es parte del avance de nuestra vida. El proceso, y en este caso el quebrantamiento, es la clave para que podamos escalar dentro de la escalera del reino. Dijimos que el quebrantamiento trata directamente con el alma. No habla el quebrantamiento de que esté haciendo una operación al interior de nuestro espíritu, no, es en el alma. Hablamos de que el espíritu está encapsulado de cierta manera en el alma, y que el alma es aquel que no permite que la vida del espíritu se manifieste. Definimos lo que es el quebrantamiento. Explicamos que el problema de mucho creyente es que ha nacido de nuevo y pensamos que ahí está todo, solamente con nacer de nuevo. Y explicamos que el que nace de nuevo es el espíritu, pero el alma necesita ser procesada, porque el deseo de Dios es que seamos conforme a su voluntad y que vivamos siempre en el centro de su palabra. Dijimos también que el problema es que nosotros queremos vivir una vida completamente gobernada, completamente direccionada por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos personas que no nos gusta que nos gobiernen, porque nos gusta vivir independientemente. Y ese fue precisamente el problema de Adán y Eva en el huerto. Ahora, existen diferentes circunstancias o diferentes obstáculos, por así decirle, que nos impiden el que podamos vivir una vida direccionada y gobernada por Dios, porque el propósito del quebrantamiento es que Dios gobierne nuestras vidas. El primer obstáculo que yo encuentro es la autosuficiencia. ¿Sabe? Quizá en esta mañana, ¿cuántas personas posiblemente no nos encontramos así, siendo gobernados por la autosuficiencia? ¿Sabe? Hay muchas veces tratamos por nuestras propias fuerzas de conseguir cambios en nuestras vidas. ¿Sabe cuántas personas posiblemente no están tratando de cambiar por sus propios esfuerzos? Y al final nos vamos a dar de cuenta de que a través de nuestro propio esfuerzo no lo podemos lograr. Pero el otro problema no es tanto también que queramos nosotros cambiar a través de nuestros esfuerzos, sino que queremos cambiar a las otras personas, a las que nos rodean, a las que amamos. Las queremos cambiar y queremos que los demás hagan según lo que nuestro criterio determina. Queremos que hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan. Y sabe, muchos de nosotros hemos pretendido durante muchísimo tiempo que las personas que están a nuestro alrededor, sean el esposo, la esposa, los hijos,
aún aquellas personas, y hablo con líderes que están bajo tu liderazgo, hemos querido que hagan lo que nosotros anhelamos. Y saben, no es así. Porque tenemos que entender que la única manera en la cual las personas van a cambiar y nuestra vida va a cambiar es a través de que Dios mismo procese y cambie. No es a través de nuestros esfuerzos, no es a través de lo que nosotros podamos hacer. Porque si fuese de esa manera, entonces no necesitaríamos de Dios. Y el texto que leímos fue claro. Dios mirará al humilde. ¿Quién es humilde? Es aquel que reconoce que necesita de otro. ¿Quién es humilde? Es aquel que reconoce no solo la necesidad de cambio, sino de la fuente del cambio. Que reconoce que en sus propias fuerzas es imposible. Ahora, la segunda o el segundo obstáculo para que el quebrantamiento se manifieste en nuestras vidas son muchas veces los talentos, los dones que hay en nosotros. ¿Sabe? Muchos de nosotros tenemos talentos y dones que Dios nos ha entregado. Pero casi siempre, y esto lo digo porque es la verdad, casi siempre estamos tratando de hacer las cosas basado en nuestra confianza en nuestras fuerzas. No en Dios, sino en nuestras fuerzas. Y sabe, eso se llama arrogancia. Cuando yo pienso que por el don, por el talento, por aquella habilidad que Dios me ha entregado, yo pienso que las cosas se pueden hacer, estoy confiando en mis fuerzas. Y estoy siendo arrogante. Un altivo, un arrogante es aquel que no reconoce que necesita. Y sabe, la arrogancia hace que muchas veces ese don o ese talento que Dios mismo nos ha entregado no sea como agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Por el diseño de nuestro corazón. ¿Sabe? Dios quiere que llevemos fruto al máximo. Dios quiere que maximicemos nuestra productividad. Pero necesitamos depender de Dios. Es por eso que tenemos que decirle: Señor, yo rindo mis talentos, yo rindo mis dones, haz lo que quieras hacer. Y que no seamos de aquellas personas que porque tenemos un don o un talento, el ego se nos suba y aún, como lo decía hace 8 días, comencemos a mirar como inferiores a los demás. Comencemos a menospreciar a quienes nos rodean. Comencemos a menospreciar aún las personas que están bajo nuestro liderazgo, bajo nuestra autoridad. Comencemos a menospreciar a aquellas personas que están bajo autoridad, tu esposa, tus hijos, qué sé yo. El tercer obstáculo del quebrantamiento se manifiesta cuando ponemos nuestra confianza en un lugar equivocado. ¿Sabe? El propósito de Dios a través del quebrantamiento es que nosotros confiemos en Él y dependamos de Él y en nadie más. Y ¿saben? Mientras que nosotros pongamos nuestra confianza en cualquier objetivo que no sea Dios, Dios va a quitar todo aquello que estorba que Dios trate contigo. Y ¿sabe? Y esto va a producir dolor. Por ejemplo, nosotros confiamos. Número 1, confiamos en nosotros mismos. Y esto nos lleva a tener un espíritu de independencia. Esto nos lleva a tener un espíritu apartado de Dios. ¿Sabe? La independencia no es de Dios. La independencia no pertenece al Señor. La independencia no pertenece al Dios de los cielos. No es parte del diseño de Dios. Dios nos creó a nosotros para que fuésemos dependientes de Él. Y sabe,
Dios nos creó para que fuéramos o para que tuviéramos una autoridad y un gobierno, y es la autoridad y el gobierno de Él. El problema es que nosotros creemos que nos la sabemos todas. Y lo terrible es que no le queremos dar la oportunidad muchas veces a personas para que nos guíen, para que nos orienten. Y ese es el problema. Confiamos en nosotros mismos. La segunda cosa en la cual podemos nosotros confiar es la segunda cosa equivocada en la cual podemos confiar nosotros en esta mañana es en las riquezas. Y sabe, cuando tú confías en el dinero, cuando tú confías en los logros materiales, cuando tú confías en lo material más que en el Señor, ahí sí que nuestro quebrantamiento sí que va a ser doloroso. Porque cuando tú pones tu esperanza en el dinero, cuando tú pones tu esperanza en lo material, Dios va a comenzar a procesar allí. Y saben, muchas personas tienen como identidad de su vida lo material y el dinero. Muchas personas piensan que de acuerdo a lo que tienes, así vales. Pero déjame decirte, tú vales no por lo que tienes, sino por lo que eres en Cristo Jesús. ¿Sabe? Mucha gente piensa que la gente los aprecia o los ama o los buscan por su posición económica. Pero cada vez que Dios permite procesos en tu vida, digamos en el área económica, es porque Él quiere mostrarte que tu identidad, porque Él quiere mostrarte que tu dependencia no se basa en lo que tienes, sino que tu identidad se basa en lo que Dios dice que tú eres en su palabra. Ese es el problema. La tercera objetivo equivocado en el cual colocamos nuestra confianza es en la imagen o en la apariencia. Confiamos en eso, en la apariencia. Y cuando tú confías en la apariencia, la belleza, porque tienes un buen físico, estás equivocado. ¿Sabe? Dios quiere que tú entiendas en esta mañana que la única forma y que la única manera en la cual tú vas a poder avanzar es a través de un proceso que se llama quebrantamiento. Porque el quebrantamiento te lleva a ser dependiente de Dios. El quebrantamiento te lleva a ser completa, total y absolutamente dependiente de Dios. Isaías capítulo 66, versículo 1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pregunta a Dios: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es como decir: Dios, soy tan inmensamente grande, soy tan inmensamente poderoso, que no hay un lugar para que me puedan retener. Mi mano hizo todas estas cosas, o sea, el cielo y la tierra, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Dios está diciendo: mire, soy tan grande que el lugar donde yo me siento es el cielo, y el lugar donde descanso mis pies, donde los apoyo, es la tierra. Mis manos hicieron los cielos y la tierra, porque soy un Dios grande, inmenso y poderoso. Pero siendo yo un Dios grande, siendo yo un Dios omnipotente, siendo yo un Dios inmensamente infinito, casi inalcanzable por mi grandeza, me humillaré a mirar, me detendré a atender al que es pobre y humilde de espíritu. Yo no sé si usted puede entender la revelación de esto, pero esto es inmenso.
Dios está diciendo, a pesar de mi grandeza, yo me voy a humillar y me voy a inclinar a mirar al que es pobre. Y sabe, un pobre es aquel que carece de los recursos suficientes para el día a día. Ahora, en el contexto, para nosotros, pobre es alguien que le falta algo, pero dentro del contexto bíblico, pobre es aquel que carece absolutamente de todas las cosas. Dios está diciendo, y está hablando de una pobreza espiritual en el sentido de la dependencia. Miraré a aquel que es pobre, aquel que depende de mí, aquel que entiende que el único y más absoluto recurso que tiene en esta vida soy yo. A ese miraré. Y no solo miraré, sino que atenderé y ayudaré. Dios nos está hablando en esta mañana y nos está diciendo que la única manera de poder avanzar en la vida es a través de ese proceso que se llama quebrantamiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, y el versículo 24 es un texto muy pero muy conocido por nosotros, pero muy poco practicado. Dice la Escritura, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. Porque el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Sabe? Jesús aquí está estableciendo una ley o un principio. Y lo que usted tiene que entender en esta mañana es que el quebrantamiento es una ley. Es un principio, y cuando yo hablo de una ley, estoy hablando de algo que, aunque nosotros no lo queramos, se tiene que dar. Por ejemplo, hay una ley universal que es la ley de la gravedad. Y posiblemente tú podrás decir, yo no la conozco. Pero vamos a suponer que un hombre se sube a un techo, a una terraza, al terrado de una casa, está en un lugar alto. Y por X o Y razón la persona se resbala y va cayendo en el aire. Posiblemente en el aire, en este lapso de tiempo, el hombre puede hablar con la ley de la gravedad y decir, yo no conozco la ley. Ni siquiera sabía ni existía que había esa ley. O simplemente dicen, quiero hacer caso omiso de la ley. Sí sé que existe, pero no me interesa. ¿Sabe? Irremediablemente la ley de la gravedad dice que todo objeto tiene que caer al centro. Es decir, debe de caer. De igual manera, es la ley del quebrantamiento. Posiblemente diremos, no la conocemos. Posiblemente diremos, no me interesa. Pero si queremos vida de Dios en nosotros, y yo he dicho que la vida de Dios que quiere manifestar es la vida Zoe, una vida esplendorosa, una vida sobrenatural, una vida donde hay calidad. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, pero para que la tengan en abundancia. Ese es el tipo de vida, la vida Zoe, una vida con paz, con propósito, una vida de realización, una vida de restauración, una vida de abundancia, largura de días. Ese es el tipo de vida que Jesús estableció. Y Él está diciendo que para poder dar fruto hay que morir. Y el método para hacerlo, para yo morir, es la ley del quebrantamiento. ¿Saben? Cuando yo hablo de ley es definido como un principio que soporta un sistema. Hay un sistema establecido dentro del reino, pero ese sistema está soportado por leyes. Y una de las leyes del reino, para que yo sea productivo, para que yo sea prolífico, es el quebrantamiento. Entonces, si yo eludo el quebrantamiento, jamás voy a desatar el potencial y jamás y nunca voy a alcanzar el destino profético para mi vida. ¿Sabe qué significa eso? Dirá alguien. Sencillo, que no hay otra manera de poder tener la vida de Dios
solamente a través del quebrantamiento. Jesús está diciendo, de cierto os digo, está diciendo de verdad, es algo ciertísimo, es algo seguro, que si el grano de trigo no cae en tierra, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, va a quedar solo. Mire, Dios, escúcheme por favor, Dios moverá todo aquello que tenga que mover en tu vida para quebrantar aquello que obstaculiza que en tu vida se ejecute la voluntad de Dios. ¿Sabe? Dios no quiere ser un espectador en tu vida. Durante mucho tiempo Dios simplemente ha sido un espectador, nos ha pasado simplemente de oídas, habíamos oído, pero no hemos visto la manifestación de Dios, no porque Él no quiera, sino porque nosotros estamos obstaculizando. ¿Sabe? El impedimento más grande para que el propósito de Dios se ejecute en mi vida no es el diablo. El diablo está bajo la planta de mis pies. El enemigo más grande mío soy yo mismo, un alma y un corazón no quebrantado. De hecho, Jeremías, el profeta, dijo, engañoso y perverso es el corazón, más, oye eso, más, y ese más me llama la atención, más que todas las cosas. Ese más significa que es más perverso que todo lo que tú conoces. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dando a entender que lo que está interno en mi alma se va a exteriorizar. Jesús mismo dijo que la que contamina al hombre es lo que está dentro de su corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las iras, las contiendas, los celos, los pleitos. Es decir, el alma es perversa y del alma sale una raíz de contaminación, de maldad. Y cuando el alma no está quebrantada, es difícil que podamos operar una vida en el Espíritu, una vida gobernada por Dios. Viviremos controlados por los sentidos, por lo que sentimos, por lo que pensamos, por las opiniones nuestras, pero no por el consejo divino. Y Jesús está diciendo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, va a quedar solo, no va a tener fruto. ¿Sabes? Son las áreas de independencia las que obstaculizan que hagamos la voluntad de Dios. ¿Sabes? Y el problema más grande es que nosotros los seres humanos queremos tener control total de todas las cosas. Queremos controlar todo. Es por eso que cuando viene un problema, cuando viene una circunstancia a nuestra vida, yo no sé, una enfermedad, una crisis económica, un problema en el hogar, yo no sé. Cuando viene una situación contraria y no la podemos, digamos, controlar, no podemos resolverla, se sale de nuestro control, inmediatamente entramos en crisis. No sé si a ustedes, oyentes, les haya pasado eso, pero eso nos ocurre. ¿Sabe por qué? Porque queremos tener el control de todas las cosas y porque nos cuesta creer y confiar de que hay un Dios eterno, sublime y poderoso que puede llevar nuestra causa. Nos cuesta depender. ¿Sabe? Aquellas áreas en nuestra vida que no han sido procesadas están en rebelión. Mire, cualquier área, llámese como se llame, en la cual Dios le ha venido hablando a usted y le ha venido diciendo, entrégamela, colócala en el altar, porque la quiero quemar con mi fuego, porque quiero procesarla, porque quiero cambiar esa área. Y nosotros hemos hecho caso omiso y seguimos gobernando esa área. Esa área hace que estemos en rebelión. Usted sabe que rebelión es ir en contra del gobierno y la autoridad establecida por Dios.
Y cuando hay áreas en mi vida que no han sido procesadas y que yo no quiero que sean procesadas, estoy en rebelión contra el gobierno de Dios. ¿Sabe? La meta del proceso del quebrantamiento, el objetivo, es que Dios quiere llevarnos a una obediencia incondicional. ¿Sabe? El quebrantamiento es una condición donde la voluntad es traída a sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que simplemente cuando Dios diga algo, cuando Dios hable, nosotros vamos a obedecer sin argumentos y sin excusas. El problema es que cada vez que Dios habla, nosotros argumentamos y decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? No me parece, sí me parece. Está bien, pero si hacemos esto está mejor. Comenzamos a argumentar y a razonar las órdenes divinas y el consejo divino. Pero el proceso del quebrantamiento nos quiere llevar a una sumisión tal que Dios hable y obedezcamos. ¿Sabe? La obediencia no es de razonamiento. Si tú estás pensando entender la obediencia para ejecutarla, estás equivocado. La obediencia no se razona, la obediencia se actúa o se recibe simplemente. Cuando yo razono lo que Dios me dice que haga, muchas veces a mi alma no tiene sentido, porque yo explicaba que el alma no entiende lo de Dios. Para poder el alma entender lo de Dios se necesita del Espíritu. Ahora yo quiero que entiendas que cuando yo me rehúso a entregar a Dios lo que Dios me está diciendo que yo entregue, quien va a perder soy yo. Pero cuando yo lo entrego, entonces Dios me va a llevar a productividad. Por eso es Jesús está diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Me explico, tú puedes sembrar un grano de trigo, pero si el grano de trigo no pasa por el proceso de descomposición, y digámoslo así metafóricamente, de quebrantamiento, donde literalmente o metafóricamente muere, para que de esa muerte emerja una nueva vida, un producto, una raicita, un arbolito, y a la vez ese árbol crece, tallito crece, las hojitas salen y luego se forma un árbol, y de ese árbol salen cientos y cientos de frutos y cientos de semillas también. Si no entendemos ese principio, entonces vamos a quedar solos. Pero Jesús dice, pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida, ¿de qué tipo de vida está hablando Jesús? De la vida del alma, de la vida independiente, de la vida gobernada por mí mismo. Cuando yo amo esa vida, ¿sabe? Voy a perder. No voy a ser productivo, no voy a manifestar lo de Dios en mi vida. Pero si yo la aborrezco, y este término aborrecer significa colocar en un lugar inferior, no de tanta importancia. Cuando la pongo en un segundo plano, frente a lo de Dios, que es lo primero, entonces voy a ganar la vida Zoe, la vida de Dios en abundancia. Y es allí donde voy a ver felicidad y largura de días en mi vida. ¿Sabe? El amar la vida del alma es lo que nos ha llevado a nosotros durante mucho tiempo a vivir en problemas. Por eso vienen los problemas matrimoniales. Porque queremos hacer lo que nosotros queremos, y queremos gobernar a la otra persona, y queremos que la otra persona haga lo que yo quiero. Es por eso que hoy en día, cuando ustedes miran el índice de divorcios, es producto de eso. Hoy día le dicen incompatibilidad de caracteres, pero cuando usted va al asunto, es problema del ego, del alma.
¿Por qué hay tanta gente fracasada en negocios? Porque no consultan a Dios para hacer un negocio, sino que se van metiendo alocadamente. Y por eso vemos pérdidas. ¿Por qué, volviendo al caso del matrimonio, hay tanta gente fracasada matrimonialmente? Porque son personas que conocen a Dios y simplemente porque les gustó una persona, porque les pareció bonito, porque les pareció bonita, porque les pareció agradable, no consultaron a Dios, se enrolaron con esa persona y por eso vinieron los conflictos y los resultados nefastos. Ahora Dios quiere que vivamos gobernados por Él. ¿Sabe? El quebrantamiento es una herramienta que Dios va a utilizar de muchas maneras y de muchos casos, dependiendo de la actitud que haya en nosotros. ¿Qué significa eso? Que frente a la manera como yo me paro, a lo que Dios me está pidiendo en ese quebrantamiento, Dios va a determinar qué herramienta y cuánto tiempo Él va a utilizar para quebrantarme. Entonces, en esta mañana Dios nos está invitando a que nosotros entendamos que si no morimos, y en este contexto que está hablando Juan 12:24, morir es pasar por un quebrantamiento, morir al ego, morir a la vida autosuficiente, morir a una vida independiente. A menos que eso ocurra, no vamos a llevar fruto. ¿Sabe? Jesús nos compara con semillas. Y Jesús dice que tú eres una semilla, pero que si esa semilla cae en un campo, ese campo es el reino, pero que si esa semilla no muere, nunca vas a poder ser productivo en el reino. Estoy hablando metafóricamente. Si esa semilla no es sembrada y muere, no va a producir fruto. Dios quiere que tú produzcas así como un árbol que produce cientos de frutos y a la vez cientos de semillas más. Dios quiere que tú también seas así, prolífico, productivo, pero de lo contrario no lo vamos a alcanzar. Esa es la invitación en esta mañana, a que entendamos que debemos de rendirnos. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, número 1, niéguese a sí mismo. Negación, quebrantamiento, tome su cruz. La cruz era un instrumento de muerte, habla de quebrantamiento, y sígame. Si tú quieres ser un seguidor, no necesitas quebrantamiento, pero si quieres ser un discípulo, y un discípulo es aquel que tiene las marcas de su maestro, un discípulo es aquel que manifiesta lo de su maestro. Por eso cuando los discípulos estuvieron frente al concilio, en Hechos 4:13, dice la escritura que viendo los magistrados y los sacerdotes a estos hombres, que eran hombres del vulgo y sin letras, sin preparación, digámoslo, hombres ignorantes, sin ningún tipo de estudio, de preparación, hombres del vulgo y sin letras, pero escuchándolos hablar lo que hablaban, se maravillaban y sabían que habían pasado tiempo con Jesús, porque las marcas del discípulo, ¿cómo se conoce un discípulo? Cuando se manifiesta lo de su maestro. Y para que lo de tu maestro, que es Jesús, se manifieste, necesitas quebrantamiento. La gente no va a saber que tú eres un seguidor de Jesús porque digas que tienes una Biblia o porque digas que vas a X o Y iglesia. La gente va a saber de Cristo en ti cuando decidas entregarte, morir a tu ego, permitir que Dios te quebrante y que la vida de Dios se manifieste en ti. Padre, yo te doy gracias por esta palabra preciosa. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos hagas conforme a tu voluntad. No queremos vivir más gobernados por nuestro ego, no queremos ser ególatras, queremos ser gente dependiente de ti. Señor, ayúdanos en esta mañana, ayúdanos a vivir una vida de sometimiento. No queremos ser tan simplemente seguidores. Señor, seguidores hay muchos, pero queremos ser discípulos que lleven la marca de su maestro, el olor de vida de su maestro, la fragancia de su maestro. Ser embajadores y representantes de tu reino, Señor. Por eso quebranta nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presentó Aliento del Cielo con el pastor y conferencista internacional Giovanni González.